93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. El impacto. Episodio 2. La batalla silenciosa de Estados Unidos. Desentrañando la red anticulto. Uno de los principales métodos que el enemigo de la democracia utiliza hoy en día contra ti y contra el mundo entero, provocando el odio en las sociedades de diversos países y desencadenando conflictos regionales y guerras mundiales, es el método de la deshumanización. Al deshumanizar deliberadamente a un grupo de personas a los ojos de otro, se convierte a la gente en odiadores de sus colegas y vecinos e incluso en sus asesinos potenciales, lo que es mucho peor. En la actualidad opera en el ámbito internacional una red terrorista transnacional bien coordinada, cuyo propósito es incitar al odio tanto dentro de los países como en la comunidad mundial, etiquetando a determinados grupos de personas como secta o culto a través de los medios de comunicación de masas y el espacio informativo. La red criminal implicada en esta forma de terrorismo informativo es el movimiento anticulto. El movimiento anticulto incluye una serie de organizaciones y activistas individuales que desencadenan la persecución pública de grupos a los que etiquetan como sectas o cultos. Basándose en sus prejuicios subjetivos y criterios arbitrarios, los anticultistas pueden clasificar cualquier asociación de personas existente como secta o culto, sometiéndola así a la deshumanización y al odio público. En el curso de sus agitadas actividades, los representantes del movimiento anticulto fueron dotando a los conceptos de secta y culto de una connotación cada vez más negativa. Debido a su actividad, hoy en día los términos secta y culto se asocian en la conciencia de las masas con nociones como lavado de cerebro, violencia psicológica, violencia sexual, actividad criminal y suicidio en masa. Es precisamente con las palabras secta y culto con las que comienza hoy en día el terrorismo informativo masivo, llevado a cabo por las organizaciones anticulto y sus representantes. Capítulo 2. Red terrorista transnacional de organizaciones anticulto. Les sorprenderá saber cuántos eventos trágicos en todo el mundo están detrás del movimiento anticulto. Utilizando métodos especiales de manipulación, están preparando actualmente a la sociedad estadounidense para una guerra civil a gran escala. Y ahora ustedes descubrirán cómo se está haciendo. Mecanismos ocultos de incitación al odio. Queridos americanos, ustedes ven y sienten la presencia de una enorme división sin precedentes, The Great Divide, en la sociedad americana actual. Estoy seguro de que comprenden perfectamente a dónde lleva todo esto, y ya sospechan que hay mecanismos ocultos que se utilizan contra ustedes para incitar al odio en la sociedad estadounidense. ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Quién los utiliza y por qué? ¿Quién enseña a los estadounidenses a odiarse y demonizarse los unos a los otros, buscando encender una segunda guerra civil en nuestro país? ¿Y cómo de activamente se está haciendo esto? Ahora recibirán respuestas a estas preguntas. Queridos americanos, descubrirán exactamente cómo están siendo conducidos hoy desde el punto en el que están pacíficamente sentados en un sofá viendo una película con sus amigos, hasta el punto en el que están dispuestos a tomar las armas contra esos mismos amigos solo porque tienen una opinión diferente. Tal vez esta idea les parezca inimaginable ahora, pero verán cómo los métodos manipuladores ya les están guiando artificialmente hacia esto. Uno de los principales métodos que el enemigo de la democracia utiliza hoy en día contra ustedes y contra el mundo entero, provocando el odio en las sociedades de diversos países y desencadenando conflictos regionales y guerras mundiales, es el método de la deshumanización. Al deshumanizar deliberadamente a un grupo de personas a los ojos de otro, se convierte a la gente en odiadores de sus colegas y vecinos.
e incluso en sus asesinos potenciales, lo que es mucho peor. Para lograr la deshumanización y la división de la sociedad, el enemigo utiliza las tácticas de la estigmatización y el etiquetado, y una de las etiquetas que el enemigo utiliza en su sangriento juego global con las vidas humanas es la palabra culto. Te sorprenderá descubrir cuánto sufrimiento ha causado a la gente el uso deliberado de la degradante etiqueta culto, y cuántas tragedias ha traído y sigue trayendo al pueblo estadounidense y al mundo en su conjunto. A primera vista, parece que son solo palabras. Sin embargo, con la ayuda de estas mismas palabras etiquetadoras, Estados Unidos se está acercando a la guerra civil, mientras que toda la comunidad mundial se ve abocada a la Tercera Guerra Mundial. ¿Quién utiliza estas etiquetas y por qué? ¿Y cómo se utilizan como armas de destrucción masiva? Hoy en día opera en el ámbito internacional una red terrorista transnacional bien coordinada, cuyo propósito es incitar al odio tanto dentro de los países como en la comunidad mundial, etiquetando a determinados grupos de personas como culto o secta a través de los medios de comunicación de masas y el espacio informativo. La red criminal implicada en esta forma de terrorismo informativo es el movimiento anticulto. El movimiento anticulto incluye una serie de organizaciones y activistas individuales que desencadenan la persecución pública de grupos a los que califican de cultos o sectas. Basándose en sus prejuicios subjetivos y en criterios arbitrarios, los anticultistas pueden clasificar cualquier asociación de personas existente como secta o culto, sometiéndola así a la deshumanización y al odio público. El núcleo de su actividad reside en la influencia organizada sobre el espacio mediático, con el fin de generar una percepción negativa de un determinado grupo de personas. Utilizando la palabra culto o secta como arma principal, los partidarios del movimiento anticulto llevan a cabo ataques terroristas informativos con regularidad. Generan noticias que causan pánico moral, división social y deshumanización de los ciudadanos respetuosos de la ley. Con sus actividades, los representantes del movimiento anticulto incitan al odio y la violencia de masas y aumentan la hostilidad social y la tensión en la sociedad, lo que en realidad convierte sus actividades en una brutal manifestación de terrorismo informativo. Con mucha frecuencia, los nuevos movimientos religiosos y las entidades de grupos ideológicos se convirtieron inicialmente en víctimas del terrorismo anticulto. Las organizaciones comerciales, laicas y políticas con una marcada base ideológica también se incluían regularmente en la lista negra que mantenían los anticultistas. Sin embargo, en la actualidad, naciones y países enteros, incluido Estados Unidos, ya se están convirtiendo en blanco de sus atrocidades. Utilizando el término culto o secta, crean las condiciones para dirigir el odio público hacia el objetivo elegido. El uso intencionado de los términos culto y secta forma parte de una estrategia a largo plazo del movimiento anticulto que dio lugar a la aparición de una serie de fenómenos destructivos en la sociedad estadounidense, incluidos los tiroteos en las escuelas. Un poco más adelante les revelaré la cadena de acontecimientos en la que el uso de las etiquetas culto y secta condujo a una situación en la que ahora unos niños disparan a otros niños. ¿Por qué culto es una palabra clave en las actividades de los anticultistas? ¿Y por qué es tan peligrosa? Los términos culto, utilizado en Estados Unidos, y secta, utilizado en Europa y los países postsoviéticos, no tenían inicialmente un significado negativo, sino más bien neutro y culturológico. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los anticultistas, la situación ha cambiado. En el curso de su agitada actividad, los representantes del movimiento anticulto fueron dotando a los conceptos de culto y secta de una connotación cada vez más negativa. Debido a su actividad, hoy en día los términos secta y culto se asocian en la conciencia de las masas con nociones como lavado de cerebro, violencia psicológica, violencia sexual, actividad criminal y suicidio en masa. Es precisamente con las palabras culto y secta con las que comienza hoy en día el terrorismo informativo masivo, llevado a cabo por las organizaciones anticulto y sus representantes. James Richardson, figura prominente de la sociología de la religión estadounidense, considerado uno de los expertos más destacados del mundo en el campo del derecho y la religión, señala que el uso contemporáneo del término culto ha evolucionado hasta convertirse en un término de desprecio o humillación, y ya no es una designación neutral de un grupo religioso. Hoy en día, el término culto conlleva un conjunto de estereotipos peyorativos cargados de valores. El uso de este término conduce a la estigmatización, la discriminación y la violencia contra las minorías religiosas, así como contra las asociaciones sociales y políticas. Además, hoy en día las palabras culto y secta
están impregnadas de connotaciones negativas, hasta tal punto que se convierten en catalizadores de atentados terroristas e incluso genocidios. Richardson y otros sociólogos e investigadores de las religiones, como Barent van Driel, Stuart Wright y otros, señalan que el término culto o secta es despectivo y transmite un estereotipo que tiene graves consecuencias cuando se aplica a grupos de personas. Etiquetar a un grupo como culto o secta puede ser una excusa para que el gobierno ataque al grupo y, en última instancia, lo destruya. A pesar de que científicos de renombre mundial advierten de que el uso de la palabra culto o secta causa un gran daño a las personas y debe evitarse, especialmente en la literatura científica y en los procedimientos judiciales, los representantes del movimiento anticulto siguen explotando activamente esta etiqueta y propagándola a través de los medios de comunicación, convirtiendo revistas y periódicos en portavoces de su odiosa retórica. Cuando afirman que alguien pertenece a un culto o una secta, los anticultistas no basan sus acusaciones en documentos científicos o investigaciones jurídicas, sino en su propio concepto, dudoso y abstracto, de lavado de cerebro. Esta idea carece de base científica y es extremadamente vaga. Sin embargo, precisamente sobre la base del concepto poco fiable de lavado de cerebro, los anticultistas califican de cultos a los grupos y organizaciones a los que atacan. El lavado de cerebro es un concepto científico por el que se acusa a los llamados cultos y sectas de controlar rígidamente la conciencia de sus participantes, razón por la que supuestamente las personas pueden convertirse en zombies debido a la manipulación de sus creencias, pensamientos y comportamiento. Este concepto no solo es insostenible, sino también extremadamente peligroso, ya que conduce a la deshumanización. Cuando la sociedad cree que a un individuo le han lavado el cerebro, la gente deja de considerarlo una personalidad de pleno derecho. En lugar de un ser humano con sus propios pensamientos y decisiones, los demás empiezan a percibirlo como un zombie o una marioneta. Mientras tanto, con esa percepción de una persona o un grupo de personas, es mucho más fácil utilizar la violencia contra ellos. El psicólogo forense Dick Anthony afirma que el concepto de lavado de cerebro y el miedo asociado a él son utilizados por el movimiento anticulto como herramienta para justificar la persecución de minorías religiosas. El tribunal determinó que el concepto de lavado de cerebro no puede aplicarse como acusación legal, ya que es insostenible y carece de base científica. Sin embargo, a pesar de ello, los anticultistas estadounidenses siguieron promoviendo activamente el concepto de lavado de cerebro para justificar su sádica práctica de la desprogramación forzosa, es decir, la renuncia forzosa a las creencias, que entre otras cosas, les reportaba beneficios comerciales. Los conceptos destructivos de lavado de cerebro y desprogramación han sido introducidos y son promovidos activamente por secuaces del enemigo de la democracia en América, los representantes del movimiento anticulto. Las dos figuras que destacan especialmente por su crueldad e inhumanidad y que difunden las narrativas del enemigo en territorio estadounidense son los anticultistas y desprogramadores Steven Hassan y Rick Alan Ross. En la actualidad, participan activamente en actividades públicas y hablan en los medios de comunicación estadounidenses, donde propagan la retórica del terrorismo, la violencia y el odio contra los cultos. Desprogramación. Tanto Ross como Hassan fueron miembros activos de la organización anticulto Cult Awareness Network, CAN, que dejó de existir en 1996 al ser declarada culpable de varias violaciones graves de los derechos humanos y de grave discriminación religiosa. La organización quebró y pagó indemnizaciones a las personas que la habían sufrido, siendo los principales miembros de esta organización en los años 80 y 90. Tanto Rick Ross como Steven Hassan participaron activamente en su principal actividad criminal: organizar y llevar a cabo procesos de desprogramación forzosa. La desprogramación es una práctica ilegal antihumana, arraigada en los métodos nazis. Al practicar la desprogramación, los anticultistas secuestraban ilegalmente y detenían por la fuerza a una persona a la que consideraban miembro de un culto. En el proceso de desprogramación, la víctima era sometida a tortura psicológica y física para obligarla a cambiar sus creencias. La desprogramación se realizaba sobre una base comercial. Los anticultistas cobraban una cantidad bastante elevada a los familiares de la víctima por sus servicios de reeducación forzosa, durante los cuales la persona solía sufrir torturas, tormentos, palizas y diversas formas de violencia, incluida la violencia sexual. Dado que esta práctica viola gravemente los derechos humanos, el fundador de este método, Ted Patrick,
Apareció en los tribunales en numerosas ocasiones y cumplió penas de prisión. En varios procesos judiciales, la desprogramación fue declarada ilegal. Rick Ross, el anticultista estadounidense, realizó más de 500 sesiones de desprogramación forzosa a lo largo de su vida. En 1991, Ross fue acusado de detención ilegal y desprogramación forzosa de Jason Scott, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, UPCI, cuya madre fue dirigida a Ross por representantes de Can. Scott interpuso posteriormente una demanda civil contra Ross, dos de sus colaboradores y Can ante un tribunal federal. En septiembre de 1995, un jurado de 9 miembros declaró por unanimidad a los acusados, Ross y sus cómplices, responsables de conspiración para privar a Scott de sus derechos civiles y libertades religiosas. Además, el jurado declaró que Ross y sus cómplices, cito, actuaron intencionada o imprudentemente de una manera tan escandalosa en su carácter y tan extrema en su grado como para traspasar todos los límites posibles de la decencia y ser considerada atroz y totalmente intolerable en una comunidad civilizada. Las actividades criminales de Ross, en este caso de secuestro, provocaron el cierre de la Cult Awareness Network, que quedó al descubierto como red criminal de secuestradores. La historia de Scott, que fue víctima de una brutal desprogramación organizada por Ross, es sorprendente por su crueldad. Fue secuestrado utilizando la fuerza física, lo tiraron al suelo, lo arrastraron hasta una furgoneta, lo esposaron, le taparon la boca con cinta adhesiva y le ataron las piernas. Durante el secuestro, un hombre de 150 kilos se sentó a la espalda de Scott. Las piernas, la parte superior del cuerpo y la espalda de Scott sufrieron múltiples contusiones y abrasiones cuando lo arrastraban a la furgoneta por las escaleras, por el suelo y a través de un patio. Scott fue recluido en una casa-prisión especialmente equipada y bajo supervisión constante. Durante 5 días fue sometido a presión psicológica, insultaron su fe y le amenazaron. Ross golpeaba regularmente a Scott en la cabeza cuando discutían sobre religión. A Scott le prometieron la libertad solo si renunciaba a sus creencias. Un estudio detallado de los casos efectivos de desprogramación llevados a cabo por Rick Ross revela la terrible verdad. Muchos de esos casos fueron acompañados de la destrucción de familias y la completa deshumanización de las víctimas. Las personas a las que supuestamente ayudó de esta forma fueron sometidas a coacción, engaño y humillación. Se les privó de su derecho a la libre elección y se les obligó a renunciar a creencias religiosas profundamente arraigadas. Estas personas destrozadas y que perdieron la fe se convirtieron en pruebas vivientes de la crueldad y la traición de los métodos de Ross. Sus éxitos demostrativos en desprogramación se cubrieron con la sombra de destinos arruinados y traumas psicológicos irreparables. Ross utilizaba con fría lógica los miedos y debilidades de las personas para sacar provecho de sus problemas, demostrando una total indiferencia ante el sufrimiento que causaba. Sus acciones estuvieron claramente marcadas por la violencia, la crueldad y la sangre fría, convirtiendo el dolor humano en fuente de su propio beneficio. La segunda figura y secuaz del movimiento anticulto en Estados Unidos es el desprogramador Steven Hassan. Los medios de comunicación estadounidenses le dan una plataforma para hablar como experto en cultos, pero no mencionan que la pericia de Steve Hassan es el abuso violento contra los ciudadanos estadounidenses y sus derechos civiles. Hassan fue cómplice de la Cult Awareness Network. Este grupo de odio antirreligioso servía de servicio nacional de referencia para los llamados desprogramadores. Se dedicaban a secuestrar, agredir y traumatizar a hombres y mujeres respetuosos de la ley con fines lucrativos. Todo ello para obligarles a retractarse de sus creencias religiosas. Y Steve Hassan es un notorio desprogramador. Hassan dirigió el escuadrón que traumatizó a una víctima adulta, Arthur Rosell, durante 2 semanas para intentar quebrantar su fe. En un testimonio jurado, Rosell relató su agresión física y mental. El equipo de Hassan le tiró al suelo, le hizo cortes y le magulló la cara. Lo ataron de pies y manos y lo mantuvieron cautivo durante días. Le privaron de sueño y violaron su intimidad y su dignidad básica. Cuando Rosell se negó a retractarse de sus creencias religiosas, Hassan le amenazó con inyectarle. Y para colmo de males, Hassan trató de inducir a su víctima a mentir y cometer perjurio sobre el crimen. Luego fue el testimonio de Lorne Sala. El equipo de Hassan irrumpió en su habitación de motel.
La tiró de la cama y amenazó con romperle una pierna si pedía ayuda o intentaba escapar. La tomaron como rehén y la condujeron a un escondite remoto, donde la encarcelaron durante 8 días, intentando quebrantar su fe. Cuando los matones de Hassan fracasaron, atormentaron a Salah durante 3 días más, hasta que ella consiguió negociar su liberación. Otra de las víctimas de Hassan, Claire Kelly, también declaró que Hassan la mantuvo cautiva ilegalmente. La retuvo en una habitación sin pomos en las ventanas. La mantuvo vigilada las 24 horas del día y violó su intimidad. Hassan se hizo pasar por un experto en religiones en casos judiciales, estafando a familias desprevenidas por su supuesto testimonio experto, hasta que los tribunales descubrieron sus teorías descabelladas. Hassan continuaría sus ataques antirreligiosos, ahora bajo el nombre de intervención. Resulta excesivamente alarmante y sospechoso que, a pesar de las pruebas documentadas de que tanto Hassan como Ross son individuos violentos propensos al sadismo, que carecen de empatía y tienen un deseo enfermizo de hacer daño a la gente e incitar al odio en la sociedad, sigan apareciendo en los principales canales de televisión de Estados Unidos, sus artículos se publiquen en las principales publicaciones periódicas y los medios de comunicación de masas se guíen por sus opiniones. Surge una pregunta lógica. ¿Quién está detrás de ellos y garantiza su inmunidad? ¿Cuál es la fuerza que los manipula y apoya? Al fin y al cabo, cuando iniciaron sus actividades antes de los años 90, nadie se interesaba esencialmente ni por Rick Ross, ni por Steven Hassan, ni por sus teorías. Sin embargo, a partir de 1993, los medios de comunicación e incluso el FBI empezaron de repente a dirigirse a ellos para pedirles consejo. Realizaron sus actividades destructivas y sesiones de desprogramación simplemente porque eran maníacos, o contribuyeron sus acciones a la aplicación de un plan claramente definido del enemigo de la democracia, que ha llevado a Estados Unidos al actual estado de pánico y división. Ambas afirmaciones son ciertas. El enemigo global consideró el potencial maníaco de estos dos sujetos como un material adecuado para convertirlos en sus peones, fáciles de manipular y cuyas manos pueden destruir América desde dentro. Las actividades de los representantes estadounidenses del movimiento anticulto forman parte de una estrategia planificada. Tanto Steve Hassan como Rick Ross son ejecutores de los planes del enemigo de América, lo que actualmente llevan a cabo, continuando con la promoción e imposición de la ideología del odio y la división, no son más que atentados terroristas informativos dirigidos contra la población estadounidense y contra Estados Unidos como país. Aunque dejaron de utilizar técnicas violentas de desprogramación con sus propias manos, recibieron el apoyo del enemigo global de la democracia, por lo que hoy continúan la desprogramación a una escala aún mayor y contra un mayor número de ciudadanos inocentes, respetuosos de la ley, solo que ahora no lo hacen con sus propias manos, sino con las de ustedes y las de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Una ilustración vívida es que hace 30 años, a principios de los 90, el número de redadas violentas contra nuevos movimientos religiosos aumentó de forma espectacular e inexplicable para mucha gente. La investigación que estableció este hecho incluía estadísticas de 19 países diferentes no relacionados, entre ellos Estados Unidos, Israel y países de Europa Occidental. Preguntándose por las razones de tal recrudecimiento, los investigadores rastrearon una movilización de las organizaciones anticulto, que se produjo precisamente durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, la esencia y la causa principal permanecieron ocultas para los investigadores. La cuestión es que durante este periodo de tiempo, para ser más precisos, en 1993, el enemigo global de la democracia activó su centro ideológico del movimiento anticulto, que ha estado localizado en Rusia desde ese momento hasta hoy. Es exactamente desde allí desde donde se dan las órdenes y se establece un vector ideológico único para todo el movimiento anticulto mundial, que se extiende a toda su red. Ahora,
Utilizando el ejemplo de este centro ideológico, vamos a detallar cómo opera en el país que se ha convertido en un campo de pruebas para practicar sus métodos que planea transferir y aplicar en todo el mundo en un futuro próximo. Centro ideológico de los grupos anticulto. El centro ideológico de toda la red transnacional del movimiento anticulto contemporáneo y el principal desarrollador de sus métodos de propaganda es la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de Religiones y Sectas, abreviada como RATSEERS. La base de la RATSEERS es el Centro de Estudios Religiosos en nombre del jerarca Ireneo de León, creado en 1993. Este centro fue fundado por el anticultista Alexander Dvorkin con la bendición del entonces patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Alexei II. Los representantes del RATSEERS encubren sus actividades bajo la apariencia de una supuesta noble misión de defensa de los intereses de la religión titular del país, a saber, el cristianismo ortodoxo. Sin embargo, la situación real es mucho más complicada. Dentro de la propia religión, hay individuos que, aunque aparentemente se adhieren a la ortodoxia, en realidad, apoyan movimientos anticulto. Estos individuos actúan al unísono, persiguiendo sus propios objetivos y beneficios, que nada tienen que ver con la religión en sí. Por lo tanto, es crucial distinguir entre la religión como sistema de valores y creencias, y quienes se han infiltrado en ella con mala intención, para utilizarla como tapadera de sus actividades destructivas. Así, los representantes de las organizaciones anticulto y sus cómplices, infiltrados dentro de la religión titular de Rusia, hicieron de este país un trampolín para sus actividades, y desde aquí comenzaron un ataque terrorista selectivo contra los países democráticos. La ideología radical de RATSEERS, que se originó en Rusia, extiende ahora su influencia mucho más allá de sus fronteras. Las organizaciones anticulto ocupan posiciones especialmente fuertes en China, Francia y Alemania, donde se han asegurado un importante apoyo de las autoridades o de representantes individuales. Este apoyo les permite influir en los órganos legislativos, judiciales y policiales. Uno de los representantes destacados de esta red terrorista internacional es la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre Sectarismo, FECRIS, con base en París. Francia, un país con una larga tradición democrática, se ha convertido inesperadamente en parte del esquema del movimiento criminal anticulto, con el 90% de las actividades de la FECRIS financiadas por el presupuesto del Estado. Además, las actividades anticulto están institucionalizadas en Francia a través de la Comisión Interministerial MIVILUDES. Sin embargo, las acciones de esta comisión, así como las de la FECRIS, se han enfrentado repetidamente a las críticas de la comunidad internacional, entre otras cosas, por utilizar métodos violentos de desprogramación, obligar a las personas a renunciar a sus creencias mediante torturas literales, contra miembros de diversos grupos religiosos. Tanto la FECRIS como la RATSEERS están compuestas por varias organizaciones. Las redes FECRIS y RATSEERS están estrechamente interconectadas, operan bajo una política unificada, utilizan métodos idénticos y mantienen estrechas relaciones. Por ejemplo, Alexander Dvorkin, presidente de RATSEERS y uno de los principales anticultistas de Rusia, también fue vicepresidente de FECRIS y sigue siendo miembro de su junta directiva. Además, el vicepresidente de RATSEERS y socio de Dvorkin, el arcipreste ortodoxo Alexander Novopashin, es también miembro correspondiente de FECRIS. Actualmente, la participación de representantes de RATSEERS en FECRIS ha sido suspendida oficialmente. Esto se hizo para ocultar la influencia de los participantes rusos en la ideología de FECRIS y evitar acusaciones de apoyo activo a la propaganda rusa contra Ucrania durante la escalada del conflicto militar entre estos dos países. A pesar de que sus estatutos oficiales afirman que se adhieren a los convenios internacionales sobre derechos humanos y libertades, la realidad es que las organizaciones anticulto operan de una manera totalmente distinta. Desde su creación, estas organizaciones anticulto se han desacreditado repetidamente a sí mismas mediante actividades antidemocráticas e ilegales, que incluyen la difusión deliberada de mentiras y calumnias, la incitación intencionada a la violencia, el uso de técnicas de manipulación destructivas, la instigación de conflictos alimentados por el odio interreligioso y la persecución selectiva de grupos disidentes, que a veces llega hasta la violencia física. Oficialmente, la organización paraguas anticulto FECRIS incluye grupos con sede en Europa, mientras que RATSEERS engloba organizaciones de Rusia y los países de la CEI.
Ambas asociaciones colaboran activamente con anticultistas de Estados Unidos. El anticultista estadounidense Steven Hassan ha asistido a conferencias organizadas por FECRIS. Hassan también fue conferencista invitado en uno de los clubes educativos de Rusia, donde el anticultista Alexander Dworkin también es conferencista habitual. Además, Hassan ha viajado repetidamente a Rusia con sus conferencias por invitación de los anticultistas rusos. Dworkin publicó un libro titulado 10 preguntas a un extraño intruso, que reflejaba íntegramente un capítulo del libro de Hassan. Además, Dworkin recomienda activamente los libros de Hassan, y su retórica sobre los peligros de los cultos es idéntica, haciéndose eco a menudo palabra por palabra. Esta sincronización de las narrativas indica un intercambio de información y una colaboración regulares, lo que sugiere una relación directa y estrecha entre Hassan y Dworkin. Un examen más detallado revela la influencia del centro ideológico anticulto en los procesos sociales y políticos de Estados Unidos. Este tema se tratará con más detalle más adelante. Otro hecho que apunta a la influencia del centro ideológico anticulto en Estados Unidos es que, en la década de 1990, los periódicos estadounidenses, incluidos prestigiosos medios como The New York Times, de repente empezaron a citar activamente a Alexander Dworkin y sus evaluaciones subjetivas de los llamados cultos, no solo en Rusia, sino también en otros países. ¿No les parece extraño que los comentarios de un experto ruso en cultos aparezcan de repente en periódicos tan conocidos como The New York Times? Es llamativo que las opiniones y comentarios de un experto ruso en cultos relativamente desconocido hayan aparecido en The New York Times, a pesar de la dificultad habitual de lograr tal exposición, incluso para expertos de alto nivel. Esto podría ser el resultado de inversiones financieras, o de sobornos a los medios de comunicación, o incluso de la presencia de ciertos agentes de influencia dentro de los medios. Sea como fuere, esto indica la existencia de una fuerza coordinada para integrar las opiniones del anticultista extremista ruso en las publicaciones estadounidenses. Ahora, utilizando como ejemplo las actividades de las organizaciones paraguas FECRIS y RADSEERS, y a sus líderes, examinemos los métodos criminales de su funcionamiento, que podrían calificar las actividades de las organizaciones anticulto como actos terroristas. ¿Cómo operan las organizaciones anticulto? ¿Y cuál es su papel en la ejecución del plan global del enemigo para destruir la democracia? En la avalancha de noticias, muchos de ustedes se han topado con términos como cultos destructivos, sectas totalitarias o incluso cultos asesinos. Culto peligroso y agresivo. Cultos totalitarios. Culto. La palabra culto. Culto. Cultos chocantes. Los representantes de las organizaciones anticulto etiquetan a los grupos seleccionados sin basarse en pruebas objetivas, investigaciones policiales o análisis teológicos complejos y exhaustivos. Al contrario, siguen manuales de actuación totalmente distintos, que no guardan relación alguna con la ciencia teórica, ni siquiera con la realidad objetiva. Mientras que el término culto es un término estigmatizador clave en Estados Unidos, en Europa y los países postsoviéticos, este papel lo desempeña el término secta, especialmente secta totalitaria, que también conlleva una fuerte connotación despectiva y estigmatizadora. Desde 1993, el ideólogo del movimiento anticulto Alexander Dworkin ha introducido ampliamente el término secta totalitaria en los medios de comunicación postsoviéticos. El término totalitario, tomado de la ciencia política y del lenguaje propagandístico de la época de la Guerra Fría, evoca asociaciones con opresión, campos, encarcelamiento, alambre de púas, trabajos forzados y escasa alimentación. Así, este término se utiliza para incitar al miedo, la ansiedad y una actitud sesgada hacia los miembros de las organizaciones etiquetadas como sectas totalitarias. La vaguedad de los términos secta totalitaria y culto destructivo permite a los anticultistas categorizar sin fundamento a cualquier organización bajo estas etiquetas. Sin embargo, el uso de términos como secta, culto, secta totalitaria y culto destructivo no está respaldado por las leyes de la mayoría de los países ni por documentos jurídicos internacionales. Estos términos carecen de justificación legal y su uso contradice la legislación sobre libertad de conciencia y asociaciones religiosas. No obstante, los anticultistas siguen utilizando estos términos como armas de acusación e incitan a los medios de comunicación a utilizarlos.
Las actividades ilegales del movimiento anticulto no pasan desapercibidas tanto a nivel internacional como dentro de Rusia, donde representantes de los círculos académicos y jurídicos destacan la naturaleza fraudulenta y criminal de las organizaciones anticulto, en general, y de su principal ideólogo, Alexander Dworkin, en particular. Las actividades de Alexander Dworkin son condenadas en Estados Unidos, donde se ha hecho una valoración jurídica de él, en un informe especial para la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, USCIRF. Entre las principales responsabilidades de esta comisión, se incluye la revisión de los hechos y circunstancias de las violaciones universales de la libertad religiosa y la formulación de recomendaciones políticas al presidente, al secretario de Estado y al Congreso. Estas son algunas de las conclusiones y recomendaciones que Jason Morton, analista político, ofrece para la USCIRF en un informe titulado El movimiento anticulto y la regulación religiosa en Rusia y la antigua Unión Soviética. Dworkin durante mucho tiempo ha proporcionado al movimiento anticulto un barniz de credibilidad intelectual. Alexander Dworkin y sus colaboradores se han labrado papeles influyentes en el gobierno y la sociedad, dando forma al discurso público sobre la religión en numerosos países, afirmando ser expertos en campos académicos como los estudios religiosos, la psicología y la sociología. Rara vez están cualificados en ninguno de ellos, y a menudo se basan en teorías y metodologías desacreditadas para promover su agenda ideológica. El movimiento anticulto es fundamentalmente un medio de propaganda que lleva a cabo una guerra de información muy eficaz contra las minorías religiosas en toda Rusia y en muchos de los países en los que mantiene influencia. El gobierno de Estados Unidos debería censurar públicamente a Alexander Dworkin y al Centro de Información y Consulta San Ireneo de León, CILIC, por su continua campaña de desinformación contra las minorías religiosas, contrarrestar la propaganda contra los nuevos movimientos religiosos realizada por la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre Sectarismo, FECRIS, en la Conferencia Anual sobre Dimensiones Humanas de la OSCE, con información sobre la implicación actual de personas y entidades del movimiento anticulto en la supresión de la libertad religiosa. Así pues, los representantes del movimiento anticulto no tienen una posición científica ni motivos de investigación, aunque a menudo se disfracen como tales. En realidad, introducen intencionalmente los conceptos de cultos destructivos y sectas totalitarias en el espacio informativo, utilizándolos para incitar al odio y la intolerancia religiosa en la sociedad. Los criterios y acusaciones que utilizan para clasificar a determinadas organizaciones como cultos y sectas no están reconocidos ni en los círculos académicos ni en el marco jurídico. Colocar una etiqueta duramente negativa es el primer paso de un plan sistemático para llevar a cabo atentados de terrorismo informativo. El objetivo es transformar a seguidores de organizaciones pacíficas y ciudadanos respetuosos de la ley en objetos de odio y hostilidad sin ninguna base de hechos. Deshumanización. El proceso de deshumanización es el primer paso en las acciones de las organizaciones anticulto, destinadas a eliminar a quienes consideran indeseables. Este método se utiliza para expulsar a la víctima del campo social, haciéndola altamente vulnerable. Después de todo, si un grupo de personas o un individuo es etiquetado como sectario o miembro de un culto, la víctima pierde inmediatamente su imagen humana. Esta estigmatización crea las condiciones para nuevas violaciones de los derechos humanos y las libertades. La deshumanización sirve para justificar futuros crímenes, adormecer la conciencia y la percepción crítica entre la población. La deshumanización es el procesamiento de la sociedad para que acepte y participe en futuros crímenes. En la actualidad, los terroristas anticulto han conseguido implantar en las masas la siguiente mentalidad: cultista es igual a no humano. Para lograr sus objetivos, los representantes de las organizaciones anticulto utilizan los medios de comunicación, la propaganda, la religión dominante en su país, las fuerzas del orden e incluso las estructuras gubernamentales. Las sectas totalitarias son peligrosas, traen peligro social. Cuando la mayoría de la gente usa la palabra culto para definir a un grupo, se refieren a un culto destructivo. Cultos que dañan a la gente a través del abuso. Puede ser explotación física, mental, emocional, sexual o financiera. A menudo implican engaños, abuso coercitivo e implacablemente autoritario. Existe una miríada de diferentes tipos de cultos de control mental. Hay cultos religiosos, cultos de terapia, cultos de negocios y cultos políticos, cultos de la personalidad.
Cualquier estructura sectaria siempre lucha contra la sociedad, demonizándola y hablando negativamente de ella, lo cual es natural. Y estudiando la historia de cualquier organización cultista, comprendemos la grave amenaza que suponen a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social e incluso a nivel de seguridad nacional. El objetivo de cualquier culto es el poder y el dinero. Cada secta totalitaria, es decir, un culto, tiene planes globales. Cada secta totalitaria lucha por el poder y el control sobre el mundo y sobre todos. Eso es lo que las convierte en cultos. Pueden cooperar temporalmente entre ellas siempre que tengan un enemigo común. Y este enemigo común para ellas es principalmente la ortodoxia. En este momento, mientras estaban escuchando, algunos de ustedes pueden haber tenido pensamientos en el fondo como, ¿qué hay de malo en lo que los anticultistas están diciendo? Las sectas son realmente peligrosas, y todos los miembros de los cultos son personas con el cerebro lavado, tontos o engañados. Puede que les sorprenda cuando les diga que estos pensamientos no son sus propias convicciones personales. En realidad, estos pensamientos son el resultado de los esfuerzos de los anticultistas por implantar artificialmente estas imágenes destructivas en su subconsciente a través del campo de información. Muchos de ustedes, al escuchar las palabras culto o secta, recuerdan ejemplos reales de cultos peligrosos de los que han oído hablar en los medios de comunicación, cuyas actividades han causado daños a las personas y a la sociedad. El término culto se asocia al peligro personal, imágenes de suicidios en masa, mujeres que han sido víctimas de explotación sexual, el comportamiento errático de los líderes de los cultos, rozando la psicopatía y seguidores zombificados que entregan sin cuestionar todo su dinero y propiedades a su líder. Sin embargo, piensen, ¿hace cuánto tiempo se encontraron con cosas así en la vida real? ¿Y cuál es su conocimiento de los nuevos movimientos religiosos, aparte de las imágenes negativas difundidas por los anticultistas? Por supuesto, hay que reconocer que entre los fundadores de los nuevos movimientos religiosos hay individuos que se dedican al fraude y a explotar deliberadamente la confianza de los ciudadanos en beneficio propio, incluso cometiendo actos ilegales y delitos. Pero, ¿cómo pueden ayudar en esta situación los representantes de organizaciones anticulto? Estos casos deben ser tratados por las fuerzas del orden, ya que sobre ellas recae la principal responsabilidad de proteger a los ciudadanos de tales amenazas. En tales casos, deben llevar a cabo la investigación necesaria, recopilar pruebas de la actividad ilegal, y solo después de eso, se debe procesar a todos los autores de acuerdo con la ley y poner fin a la organización criminal. Sin embargo, cuando se trata de los anticultistas, todo sucede en orden inverso. Primero, hacen acusaciones infundadas y ponen etiquetas comparables a acusaciones de cometer delitos graves, y solo después buscan la implicación de las fuerzas del orden y el inicio de causas penales. Sin embargo, la mayoría de estos casos no se basan en hechos o resultados de investigaciones objetivas, sino en rumores, calumnias, falsos testimonios y etiquetas puestas por los anticultistas. Esta característica particular de la estrategia empleada por todas las organizaciones anticulto revela sus objetivos e intenciones reales. No pretenden realizar un análisis objetivo de las organizaciones religiosas para identificar las potencialmente peligrosas. Por el contrario, se centran en desacreditar y cerrar cualquier grupo que elijan como objetivo. Lo consiguen violando derechos y libertades básicos, empleando una serie de métodos manipuladores, retórica de desprestigio y discursos de odio. Esto se debe a que su verdadero objetivo no son los grupos estigmatizados que ellos han desacreditado, sino toda la sociedad que asistirá a esta ejecución pública. Su objetivo es llevar a cabo actos de terrorismo informativo, dirigidos a socavar la sociedad, desestabilizar la situación del país y, en última instancia, destruir la democracia. Una de las tácticas utilizadas por los anticultistas es justificar la persecución injustificada de las organizaciones religiosas modernas, citando ejemplos históricos en los que ciertos grupos extremistas, etiquetados como cultos, cometieron verdaderos crímenes. A partir de estos casos aislados, se extrae una conclusión falsa sobre la peligrosidad de todos los nuevos movimientos religiosos sin excepción, independientemente de su origen, objetivos o valores. El método de culpabilidad por asociación es una táctica manipuladora en la que la organización objetivo se vincula o asocia
intencionalmente con imágenes negativas de grupos extremistas, organizaciones terroristas, criminales y dictadores, que ya son vistos negativamente por el público. Esta táctica se amplifica aún más mediante una distorsión deliberada de fragmentos de las enseñanzas de la organización objetivo, sacados de contexto, lo que contribuye a la demonización de la imagen del grupo. Como resultado, se crea deliberadamente un aura de peligro en torno a las organizaciones indeseables y sus miembros, acusándoles de delitos, a pesar de la falta de pruebas directas de cualquier actividad perjudicial. Tales acciones por parte de los representantes de las organizaciones anticulto denotan una completa violación de la presunción de inocencia, tal y como proclama el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene el derecho inherente a la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad conforme a la ley. La violación de la presunción de inocencia es un acto ilegal destinado a difundir calumnias intencionadas y a engañar al público. Los medios de comunicación son cómplices de los terroristas anticulto. Los medios de comunicación de masas desempeñan un papel crucial en la deshumanización y la persecución selectiva de las organizaciones religiosas y laicas, elegidas por los anticultistas como sus víctimas. Aprovechando sus contactos extraoficiales con representantes de los medios de comunicación, incluidos periodistas, editores y líderes de las principales publicaciones, los anticultistas inician y llevan a cabo campañas prolongadas y a gran escala para desacreditar a estas organizaciones. En esencia, orquestan el terrorismo informativo. Por lo tanto, el culto trabaja por delante. ¿Cómo convierten los estafadores cultistas a la gente en esclavos y cómo han conseguido eludir su responsabilidad durante décadas? Cómo los testigos de Jehová se embarcaron en el camino del extremismo. Como parte de estas campañas, se emplean diversos métodos de influencia negativa, como el uso de retórica agresiva, discursos de odio, difusión de información falsa, calumnias, provocaciones e incitación a la agresión contra las personas objetivo. En este proceso, se recluta en esta red de cooperación a representantes sin escrúpulos de los medios de comunicación, dispuestos a realizar acciones dudosas para conseguir sus objetivos, es decir, cometer terrorismo informativo. De este modo, los representantes de las organizaciones anticulto reclutan a los autores directos de futuros atentados. Además, los anticultistas crean la imagen de víctimas, a partir de algunos de los individuos reclutados o interesados, que supuestamente han sufrido la influencia malévola de la organización estigmatizada. Los relatos de estas pseudo-víctimas se difunden ampliamente en publicaciones difamatorias de los medios de comunicación, a pesar de que muchos de estos relatos son mentiras intencionadas. Todo esto inevitablemente conduce a la delincuencia, que de hecho existe en la gran mayoría de las sectas, o potencialmente existe de una forma u otra. Comienzan las violaciones de la ley, al principio unas pocas, luego más, y luego es más a menudo, y estos son crímenes obvios y violan absolutamente todas las normas morales. Así es como los anticultistas tachan a un grupo objetivo de peligroso y manipulador, aunque en realidad son sus propias acciones las que son peligrosas y manipuladoras. A través de su gente en los medios de comunicación llevan a cabo un auténtico procesamiento psicológico de la sociedad. Esto, a su vez, les permite manipular los sentimientos agresivos del público, los sentimientos que ellos mismos han provocado. Implantan narrativas explícitas en el subconsciente de la gente de que todas las organizaciones que etiquetan son cultos y son peligrosas, y que los miembros de los cultos no son humanos. Esta sencilla fórmula juega con los instintos básicos de toda persona, evocando el temor por su propia vida y la de sus hijos, creando la imagen de una amenaza que se cierne constantemente. Naturalmente, la reacción a este estímulo es la autodefensa, con solo dos opciones: luchar o huir. Dado que los anticultistas acompañan su propaganda con la incitación al odio y el fomento de actos ilícitos, la respuesta dominante pasa a ser luchar o incluso destruir. Bajo este esquema, los anticultistas pueden deshumanizar y demonizar a cualquier organización que consideren indeseable, empujándola fuera de los límites del campo social. Cuando escuchan la palabra deshumanización, puede parecerles abstracta. Si es así, les invito a escuchar los relatos de los resultados de su práctica en el ejemplo concreto. Actividades terroristas. Anticulto de Alexander Dworkin. Durante muchos años, los representantes del Razzirs han difundido declaraciones hostiles hacia numerosos nuevos movimientos religiosos. Sus reuniones, entrevistas, conferencias y actividades públicas han creado una atmósfera hostil en la sociedad.
lo que a menudo ha provocado posteriores manifestaciones de odio y xenofobia entre la población. Por ejemplo, el cabecilla del grupo anticulto en Rusia, el ideólogo radical Alexander Dvorkin, ha llevado a cabo una activa campaña de desinformación contra el movimiento cristiano de los Testigos de Jehová en Rusia desde el comienzo de su carrera anticultista en 1993. Dvorkin utilizó todas las formas de propaganda contra los seguidores de esta organización, desde artículos difamatorios en periódicos, revistas y portales de Internet, hasta apariciones en los medios de comunicación, en las que ofreció valoraciones muy negativas de este grupo religioso, acusando y retratando sus actividades de la peor manera posible. Los Testigos de Jehová llegaron a un país cristiano ortodoxo. Me insultan a mí y a mi fe, y, en este sentido, tengo derecho a responderles. Mi libro es una respuesta a su persistente acoso y a su implacable reclutamiento. Estos Testigos de Jehová manipulan las mentes de sus miembros, pero también ganan enormes cantidades de dinero. Por lo general, cuando los Testigos de Jehová hablan, ciertamente exprimen todo lo que pueden. Los Testigos de Jehová, por definición, no pueden llamarse cristianos, se llamen como se llamen, porque no consideran que Cristo sea Dios. Los Testigos de Jehová son, sin duda, una secta totalitaria, porque los Testigos de Jehová son un culto comercial. Por ejemplo, a mediados de 2009, Dvorkin concedió una entrevista al canal federal ruso NTV, en la que, entre otras duras declaraciones, comparó a los Testigos de Jehová con traficantes de drogas y los llamó esclavos. De hecho, lo que dan gratis es similar a como un traficante de drogas en un callejón da el primer chute gratis, e incluso puede que dé el segundo gratis, pero para conseguir el tercero, la gente corre hacia él y le lleva dinero. Esto lo hace gratis la gente que vive en Bethel y trabaja horas irregulares a cambio de una cama en un dormitorio y comidas en un comedor común. La comida procede de las granjas de los Testigos de Jehová. Esclavos similares producen allí los alimentos, es decir, los gastos son mínimos. Esta entrevista, claramente propagandística, contribuyó a una oleada de odio y agresiones contra los Testigos de Jehová y provocó un drástico aumento de los delitos de motivación religiosa en Rusia, incluidos ataques contra casas de oración y domicilios privados de creyentes, así como amenazas y violencia física brutal. He aquí una lista que dista mucho de ser completa de los actos de violencia cometidos contra los Testigos de Jehová por ciudadanos rusos en 2009-2010, tras los discursos de Dvorkin. Se perpetró un ataque contra el domicilio de una pareja de ancianos Testigos de Jehová, destrozándoles sus ventanas a pedradas. Un escolar cuyos padres son Testigos de Jehová fue atacado. 2 mujeres, Testigos de Jehová, fueron asaltadas. Una de ellas fue golpeada en la cabeza y perdió el conocimiento. 2 mujeres, Testigos de Jehová, fueron brutalmente insultadas y gravemente golpeadas. 2 mujeres, Testigos de Jehová, fueron atacadas. Una de ellas fue empujada por unas escaleras y la otra recibió una patada en la espalda. Un ataque contra un salón del reino de los Testigos de Jehová se saldó con una paliza a los guardias de seguridad y el incendio del edificio. El culto de los Testigos de Jehová no se sostiene por su ridícula, absurda y autocontradictoria fe. Se sostiene por el estricto control del culto. Es una secta y un culto muy estricto y totalitario. Pedofilia. En realidad hay cientos de casos de pedofilia y el culto los ha encubierto siempre. ¡Culto! ¡Culto! Los Testigos de Jehová son un culto. Manos fuera de nuestros hijos. Belgorod es un territorio libre de cultos. Y esto es solo una pequeña parte de las consecuencias de tan solo un año de actividad pública de un solo representante del movimiento anticulto en un país. Las declaraciones públicas, extremistas e infundadas de Dvorkin provocaron una serie de ataques y actos de violencia contra los Testigos de Jehová y otros grupos religiosos en varias regiones de Rusia en 2009-2010. También se han registrado numerosos casos en los que familias grandes de Testigos de Jehová sufrieron daños de diversa índole, se dañaron sus propiedades y se quemaron sus casas hasta los cimientos. Todo ello lo hicieron personas influenciadas por los discursos manipuladores de Dvorkin, que llevan un mensaje oculto de negación de los derechos humanos de grupos de personas estigmatizados y de convertirlos en objetivos públicos. Tienen razón en perseguirlos y ustedes deben ser perseguidos. Porque es una pesadilla, es un culto. ¿Por qué encarcelar a la gente? Ustedes tienen su verdad. Nosotros tenemos la nuestra.
pero los superamos en número. Si cruzan la línea roja. ¿Qué línea roja? No solo la línea roja. Bueno, la religión. En el pasado estos eran apedreados hasta la muerte. De nuevo, planteando la cuestión de la destructividad, las sectas totalitarias pueden compararse a un círculo de tierra quemada que se expande constantemente, dejando solo tierra quemada y ruinas en su interior. Esas víctimas espirituales, individuos lisiados, se quedan fuera. Son expulsados y luego devueltos a la sociedad, para que la propia sociedad los rehabilite de algún modo y se ocupe de sus problemas. Veamos un ejemplo de utilización de un método manipulador destinado a formar una imagen del enemigo y a deshumanizar a ciertos grupos de personas. Tengan en cuenta que en sus discursos públicos, Alexander Dworkin repite regularmente la siguiente comparación estigmatizante. Otro nombre para las sectas totalitarias es cultos destructivos. Destructivos significa ruinosos, como cancerosos. Células cancerosas que entran en el cuerpo y extienden metástasis por todo el organismo hasta que el cuerpo muere. Los cultos se comportan en la sociedad como un tumor canceroso en el propio cuerpo, drenando los nutrientes de la sociedad y alimentándose de ella hasta que el propio cuerpo muere. Del mismo modo que un tumor canceroso destruye el cuerpo, un culto destruye la sociedad desde dentro. El uso por parte de Dworkin de metáforas como tierra quemada y tumor canceroso en relación con las personas etiquetadas como sectarios, ocultistas, no es casual. Dworkin expresa deliberadamente estas vívidas comparaciones figurativas negativas para eludir su pensamiento crítico y deshumanizar a sus ojos a los representantes de esas comunidades, asociándolos intencionalmente con algo extremadamente peligroso y dañino, algo que requiere una eliminación inmediata. Tal comparación activa los mecanismos del pensamiento blanco y negro en su mente. Cuando un objeto en el que se centra una narrativa manipuladora se considera un mal absoluto, que requiere un rechazo incondicional, al mismo tiempo, el propio Dworkin es perfectamente consciente de que su retórica radical es una flagrante violación de los derechos humanos y una manifestación de extremismo. Así que, para evitar acusaciones directas de incitar a la agresión contra las personas, de conferencia en conferencia, juega sobre seguro, pronunciando otra declaración manipuladora. No luchamos contra los cultistas, luchamos contra los cultos. A menudo nos hacen una pregunta periodística estándar. Díganos, ¿cómo combaten a los cultistas? Y siempre respondo lo mismo. No lucho contra los cultistas, lucho contra los cultos. La frase, luchamos contra los cultos y no contra los cultistas, utilizada a menudo por Dworkin y sus seguidores, es un excelente ejemplo de manipulación semántica. Esta afirmación contiene una dicotomía que crea una ilusión de diferenciación entre el concepto de culto, como organización, y las personas reales que son sus miembros. Sin embargo, en realidad, tal diferenciación es imposible, ya que cualquier organización está formada por personas, y no puede existir sin ellas. La manipuladora afirmación de Dworkin ignora el hecho de que las actividades de las organizaciones que él llama cultos y las personalidades de los llamados cultistas están inextricablemente unidas. Esto significa que califica a las personas de tumores cancerosos y tierra quemada, provocando así el odio de la opinión pública hacia ellos. Para que le quede más clara la esencia de esta manipulación, responda a la siguiente pregunta. Cuando escucharon esta metáfora comparativa de que los cultos son tumores cancerosos, ¿qué imagen apareció en su mente? ¿Una imagen abstracta de un culto? ¿O vieron una imagen de personas concretas que ustedes asocian con la palabra culto, que ustedes mismos conocen o vieron en los medios de comunicación? En realidad, su conciencia mostró una imagen de personas, porque la imagen y la orden mental que Dworkin inculcó mediante tales manipulaciones verbales consiste en el siguiente mensaje: los cultistas son peligrosos, hay que exterminarlos. Tales técnicas manipuladoras utilizadas por los representantes de la camarilla anticulto provocan una disonancia cognitiva en sus mentes, forzándoles a aceptar imágenes negativas sin una evaluación crítica de las mismas. Esta provocación de la disonancia cognitiva es una forma de violencia mental, en la medida en que socava la independencia del pensamiento de una persona, le infunde por la fuerza odio hacia sus conciudadanos y le da una instrucción directa para realizar acciones violentas. Continuación en el programa siguiente. 93.0.
En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM.